Hermanos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto dirigirme a ustedes en esta tarde-noche de este día 10 de febrero del año 2021. Me alegra mucho poder estar entre ustedes para seguir reflexionando sobre esta serie de sermones, de meditaciones que tienen que ver con los salmos. Ha sido alimento sólido para nuestra alma. Hemos aprendido a través de estos estudios, de estas reflexiones, varias cosas. ¿Cómo reaccionaron los salmistas cuando se encontraban en situaciones difíciles? ¿Cómo reaccionaron ellos ante estas situaciones, pero también cómo ellos alababan al Señor independientemente de su condición? Y por otro lado, hemos recibido exhorto, ánimo, para que nosotros también podamos alabar al Señor cualquier circunstancia. Cuando estamos mal, cuando estamos bien, cuando nos sentimos parte de un pueblo escogido, también por otro lado hay exhortos que tienen que ver con alabarle todo lo que respira y que todo el pueblo de Dios, los rectos de corazón, los justos, debemos alabar al Señor, independientemente de la condición en la que nos encontremos. Ha sido pues un alimento sólido. En esta ocasión vamos a hacer una reflexión sobre el Salmo número 13. Así que entonces estemos preparados para esto. Bienvenidos todos y vamos a empezar la reflexión con una breve oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das, porque sabemos, Señor, que ha sido un tiempo que tú has determinado para que apartemos en la reflexión de tu palabra. En esta ocasión, en este día, estamos reflexionando sobre uno de los salmos maravillosos de David, que nos deben dirigir, Señor, hacia pensar en ti, alabarte a ti, y que podamos también entender, Señor, cuando estudiemos este salmo, que circunstancias por las que estamos pasando nosotros, que también pasó David de manera un poco diferente, pero que tiene que ver también con el impacto en nuestro corazón y en nuestra mente. Que sepamos cómo reaccionar, qué lectura le damos a las cosas que nos pasan y en ello encontrar alimento sólido para dirigirnos en oración a ti y tener, Señor, también cómo debemos de vivir nuestra vida. Padre, gracias. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, ¿verdad? En el Salmo número 13. El Salmo número 13. Es un salmo muy corto, solamente son 6 versículos. Y sabemos, ¿verdad?, que este salmo es salmo de David, según la inscripción en el encabezado de este salmo. Como hemos dicho ya en el pasado reiteradas veces, no tomamos mucho en cuenta este texto en negritas que dice plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. No es palabra inspirada, esto es un escrito de alguien que nos ayuda un poco en el entendimiento del salmo. Pero lo que sí es palabra inspirada es la inscripción que está en palabras en itálicas, ¿verdad? Que es al músico principal, Salmo de David. Y ahí sabemos y esto nos da orientación, no lo anterior, esto sí que nos da orientación al respecto del salmo. Así que leeré el salmo, por favor siga con atención la lectura en su dispositivo, en la pantalla, con su Biblia, como guste, pero ponga atención en esta lectura. Salmo 113 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo, amados hermanos, es un salmo, por supuesto, muy didáctico para nosotros. Es un salmo que es parte de estos salmos que tienen lamentos, y llamémosle salmos de lamentaciones. Hay expresiones de David muy importantes, muy características de aquel que está pasando por una situación difícil, independientemente de lo que la cause, pero es un salmo donde hay lamentos. Hemos de ser nosotros cuidadosos. De repente podemos nosotros tener, o nosotros mismos, o cerca de nosotros, personas que están padeciendo por una circunstancia particular y se lamentan. Y a veces hemos tenido alguna palabra desafortunada cuando le decimos no te debes de lamentar, no debes de tener expresiones de queja, de lamento o cuestionativas. Y ciertamente es verdad. Pero cuando venimos a las escrituras y encontramos a personajes como David, que es un hombre que su corazón estaba alineado con el corazón de Dios,
Y tenemos este tipo de textos, entonces tenemos que venir a ellos y estudiar exactamente qué está pasando con David, por qué cuestiona tanto al Señor, por qué viniendo con un lamento sabiendo que está padeciendo él, entonces se acerca así con el Señor. Tiene un corazón desfallecido, aparentemente ha perdido el rumbo y entonces viene delante del Señor con una aparente queja. Él no ha perdido el rumbo. Desde luego que no lo ha hecho. El Salmo mismo nos orienta al respecto de esto, pero presenta una queja, presenta un lamento. Hay una serie, pues, de palabras y de expresiones que nos llevan a pensar que David estaba en un momento difícil. Y como él, nosotros hemos expresado lamentos de esta naturaleza. ¿En qué consiste el lamento de David en este texto? El lamento de David está muy interesante porque nosotros normalmente tenemos algunas expresiones que son importantes, que además predominan en las escrituras también. Pero tenemos expresiones que tenemos nosotros este sentido de cambiar. Tenemos expresiones y preguntas para el Señor como ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Tenemos expresiones interesantes, ¿por qué aquí? O ¿por qué de esta manera? ¿Por qué ahora? Muy pocas veces nos preguntamos ¿para qué? Pero normalmente en nuestra cultura cristiana hemos escuchado consejos, y no están mal, que dicen la pregunta no es por qué, sino para qué Dios quiere enseñarte algo en medio de esta circunstancia. Evidentemente así es. Pero tenemos este tipo de preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? Y aun y cuando nosotros teológicamente, cristianamente, en el ámbito de la iglesia tenemos en nuestra mente que debemos de pensar ¿para qué? En realidad, en el momento más crítico de nuestra vida, sí nos llegamos a poner en nuestra mente estas expresiones. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y sin embargo, David va más allá en este texto. Él no está preguntando por qué, no está preguntando por qué hoy. Tampoco está haciendo una pregunta de para qué. 4 veces en el versículo número 1 y en el versículo número 2, él hace una pregunta completamente diferente. Él dice, ¿hasta cuándo? Note usted que en el versículo número 1 y número 2, 4 veces se repite, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? 4 veces se repite esta expresión de ¿hasta cuándo? Parece ser que David está haciéndole estas preguntas al Señor. Señor, ¿cuánto falta? Señor, ¿cuánto más puedo o debo de soportar? ¿Cuándo terminará esto? Pareciera ser que el Señor está recibiendo de David una queja, poniendo una especie de fecha, poniendo una especie de exigencia de ya termina con esto, o por lo menos dime cuánto va a durar. ¿Hasta cuándo? Dice David 4 veces. Esto pudiéramos nosotros interpretarlo como una falta de fe, como una falta de relación con Dios. Pero el corazón de David está desbordado ante un Dios que él mismo conoce. El Salmo completo nos habla de esta relación que David tiene con el Señor, y al final del Salmo vemos cómo él vuelve su corazón al Señor, entendiendo lo que el Señor está haciendo con él. No está mal de repente lo que está haciendo David, preguntar ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero no nos debemos de quedar ahí. El gran problema que tenemos los cristianos de este siglo es que seguimos pensando que Dios está tratando con nosotros de una manera mala, que se está ensañando con nosotros. Y entonces nuestras preguntas no están revestidas de una reflexión que nos va a llevar a una conclusión de una presencia de Dios en nuestras vidas, sino que seguimos pensando por los años. Y mucha iglesia, mucha gente de nuestros tiempos que están en nuestras iglesias han dejado la iglesia, se han abandonado de Dios, han huido de Dios porque no encuentran las respuestas que quieren escuchar. O porque piensan que Dios se ha tardado en responder. Cuando está David haciendo esta oración, evidentemente por el contexto que tenemos nosotros del Salmo, no está esperando que Dios le dé una fecha o que le dé una respuesta absoluta al respecto de su situación particular. Pero ¿cuáles han sido las preguntas de David? En estos ¿hasta cuándo? Hay cuatro cosas que él está esperando una respuesta, o que por lo menos él está reflexionando sobre su circunstancia. Él dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? La siguiente es, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La tercera, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y la cuarta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo
¿Se habrá olvidado Dios de mí para siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Estará Dios escondiendo su rostro de mí? Dice David, ¿hasta cuándo? ¿Por qué lucho con mis pensamientos y tengo tristeza en mi corazón todos los días? ¿Cuánto durará esto? ¿Por qué sigue triunfando mi enemigo sobre mí? ¿Cuánto durará? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizá una sola pregunta resume todo esto. ¿Por qué será? ¿Por qué será que siendo que Dios me ha abandonado? ¿Por qué será que siento que Dios me ha abandonado? ¿No le ha pasado esto? ¿No ha reflexionado a lo largo de este tiempo, y quizá no necesariamente por el tema de la pandemia, por cualquier otra situación, porque siento que Dios me ha abandonado? Este pensamiento, este pensamiento estaba en la mente de David. Está en la mente nuestra. Insisto, por la pandemia o por otra causa, por una falta de recursos, por un problema que hay en casa, por la falta de trabajo, por una depresión o ansiedad, por cualquier circunstancia. La pregunta entonces que nos hemos hecho es: ¿por qué será que siento que Dios me ha abandonado? Y la respuesta de David es interesante, pero analizamos primero sus problemas. Él dice que hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre. Una de las bendiciones más grandes que tenemos los cristianos es que sentimos la presencia de Dios, la experimentamos. No solamente tenemos el conocimiento en nuestra mente de que Dios está con nosotros por las cosas que dice en su palabra, pero hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una sensación interna en el corazón que está producida por el Espíritu Santo que mora en nosotros, saber que Dios está con nosotros. Y parece ser que David también tenía esta experiencia, sin embargo está preguntando hasta cuándo, porque experimentó, o él pensó que estaba experimentando la ausencia de Dios. Está diciendo: me vas a olvidar para siempre. ¿Qué acaso te has olvidado de mí? ¿Qué acaso ya no estoy más en tu mente? ¿Qué acaso, Dios, has atendido otras cosas y te has alejado de mí? Ese sentimiento de la ausencia de Dios es devastador. Tenemos nosotros experiencias en las escrituras de personajes tan importantes como David, pero como Jesús, en donde han expresado esto. Ciertamente David y Jesús, Jesús el mayor ejemplo de fe, el mayor ejemplo, Jesús, de todos nosotros, él experimentó también el abandono de Dios en la cruz. Y David está diciéndonos aquí, también está experimentando este abandono. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar para siempre? Pero es que Dios no lo ha olvidado, pero es una sensación que David está experimentando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Señor, tiene que pasar? ¿Por cuánto tiempo me olvidarás para siempre? ¿Por cuánto tiempo? Ahora, él está haciendo una expresión bastante humana, ¿verdad? Desde el punto de vista de su propia sensación. Y además tiene una exageración, cosas que nosotros tenemos, por cierto. Él está diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Este tipo de expresiones son bastante interesantes, peligrosas también, por cierto. Es como cuando le decimos nosotros a nuestros padres: siempre me regañas, o siempre haces esto, o nunca haces lo que yo te pido, o no te he importado nunca. Este tipo de expresiones son bastante exageradas, pero por supuesto que vienen de un momento de una sensación interesante, que estamos experimentando dolor en el corazón y hacemos este tipo de expresiones. David está desbordando su corazón delante de Dios y le está diciendo: ¿hasta cuándo vas a olvidarme para siempre? Es un poco rara la expresión. ¿Hasta cuándo me vas a olvidar para siempre? Bueno, él mismo está dando una respuesta que por supuesto no es la de Dios. ¿Hasta cuándo? Dios le debe decir: acabas de decir que para siempre. Pero evidentemente, el Señor, con toda la paciencia, la longanimidad que tiene para con su pueblo y para con sus hijos, el Señor está recibiendo esta oración de parte de David. Porque él lo que está haciendo es que está en un momento de oración profundo delante del Señor, desbordando su corazón, y el Señor está escuchando el corazón de David sin reproche. La segunda pregunta que hace David: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esconderse de alguien es una cosa, ¿no? Olvidarse de alguien es una cosa, pero esconderse es otra. Yo puedo olvidarme de alguno de ustedes, pero deliberadamente esconderme porque no quiero que me vean es otra cosa, diferente.
De tal manera que nosotros hemos experimentado esto. Llega una persona y nos dice, no me has hablado en tiempo, perdón, es que no me acordaba, pero he tenido muchas cosas, pero aquí estoy. Pero hay personas que no solamente olvidan a alguien, sino que deliberadamente se apartan de ese alguien. Conozco gente así. Conozco personas que han tomado una determinación de decir, no solamente me olvidaré de fulano, sino que voy a hacer todo lo posible para que ni me encuentre ni lo encuentre. Olvidarse de alguien es una cosa, pero esconderse de ese alguien es otra diferente. Ahí sí hay un acto deliberado de no quiero verte más. Y David estaba experimentando esto con respecto de Dios. No solamente está diciendo hasta cuándo Jehová, hasta cuándo me olvidarás para siempre, sino que ahora le dice hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. Parece ser que David ha estado clamando al Señor y no le responde. Y entonces David está interpretando no solamente que ha sido olvidado por Dios, sino que además deliberadamente el Señor ha apartado su atención y que se ha escondido deliberadamente de David. Va creciendo su sensación, va creciendo a través de su propio pensamiento, de sus sentimientos, va creciendo esta sensación de olvido y va creciendo esta sensación de que Dios está deliberadamente escondiéndose de él. ¿Hasta cuándo, dice David, esconderás tu rostro de mí? Como si Dios de veras pudiera esconder su rostro de nosotros. ¿Que no hemos recibido la promesa de Dios que Él va a estar con nosotros todos los días? ¿No nos dijo el Señor en su palabra que nosotros somos su pueblo, que nunca nos abandonará, no te dejaré ni te desampararé? ¿No es cierto que las promesas de Dios están encaminadas en esto? Muchos años después de que David escribiera esto y que tuviera esta sensación, el profeta Isaías en el capítulo número 49 de su libro, versos 15 y 16, le pudiera haber dado un alimento a un David que no le conoció, pero a nosotros sí. Isaías dice en el capítulo 49, versos 15 al 16 lo siguiente. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios hablando de su pueblo. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejarse de compadecer del hijo de su vientre? Nunca, nunca. Dios no se olvida de nosotros, mucho menos nos deja, mucho menos se esconde de nosotros. Podemos experimentarlo, pudiésemos sacar conclusiones. A través de las circunstancias de la vida pudiésemos nosotros decir, lo he comprobado, Dios se ha olvidado de mí, porque hemos traducido que Dios está con nosotros y que Dios no ha escondido su rostro de nosotros cuando nosotros sabemos, pensamos que estamos bien porque tenemos salud, porque tenemos recursos, porque tenemos a nuestros hijos con bien, porque nuestro matrimonio va perfecto, porque todo marcha de maravilla e interpretamos estas circunstancias terrenales, efímeras, como la bendición de Dios y decimos, aquí está Dios, Dios no me ha abandonado, Dios no ha escondido su rostro de mí. Pero cuando las circunstancias cambian, interpretamos, humanamente hablando, que Dios se ha alejado de nosotros, que se ha olvidado, pero no solo esto, sino que deliberadamente se ha escondido de nosotros. David está sintiendo esta experiencia. ¿Cuántas personas no estarán así? ¿Cuántas personas le hemos hablado de Dios quizá en este tiempo y nos han dicho cosas como Dios me ha abandonado? Quizá no nos lo digan, pero en su mente, en su corazón, pueden pensar, Dios ha escondido su rostro de mí. No solamente me ha abandonado, no solamente se ha olvidado de mí, sino que, como si dijéramos, no toma mis llamadas, se ha alejado de mí. Pero esto no es posible, no es posible. Así que no es de extrañar que entonces David pregunte la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? En el versículo 2, con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo? Dice la Nueva Versión. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón?
Fíjese que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y no es pretexto, pero así pasa con nosotros, que nuestros pensamientos están tan confundidos, que nuestros pensamientos que están tan confusos, ¿no? Que no podemos nosotros de ninguna manera reflexionar sobre lo que Dios dice en su palabra. Porque nuestros pensamientos están gobernados no por las escrituras, sino están gobernados por nuestros sentimientos. Eso es algo muy importante. Pareciera ser que nuestros sentimientos, lo que estamos experimentando, determina nuestros pensamientos. Y cuando esto pasa, entonces nuestros pensamientos nos hacen llegar a conclusiones equivocadas. Porque mis sentimientos dictan a mi pensamiento lo que debo pensar. Y dice mi sentimiento a mi pensamiento, tu pensamiento debe de ser lo que estás sintiendo y no la realidad. Podemos nosotros pensar en mi sentimiento. Tengo el sentimiento profundo de que Dios no me está atendiendo. Esto lo siento en mi corazón. Ese sentimiento va a la mente, va al pensamiento, y mi pensamiento saca la conclusión de que Dios me ha abandonado. Porque esto es así. Mis sentimientos están gobernando sobre mi pensamiento. ¿No es cierto que sucede en muchos ámbitos de nuestra vida? Estamos tristes en nuestro sentimiento y esto hace que nuestro pensamiento saque conclusiones. No solo esto, nosotros nos sentimos, por ejemplo, ¿verdad? Sentimos el enamoramiento y nuestro pensamiento lo traduce con las cosas buenas y malas. Las pasiones, por ejemplo. Las tentaciones, por ejemplo. Nuestro sentimiento nos dice, hazlo. Está bien. Y nuestro pensamiento lo traduce como que es correcto. Y entonces nuestro pensamiento está gobernado por nuestros sentimientos. David está diciendo aquí, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo mis sentimientos, verdad, aconsejarán a mi pensamiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. El corazón de David, el corazón de David está teniendo algunos problemas. Como el nuestro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mis sentimientos están gobernando mi pensamiento. ¿Qué tiene que pasar? Diría David. Él se sentía derrotado y hace la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahora ya no era un problema de resistir, sino de combatir. ¿Qué tiene que suceder? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fíjese que no sabemos cuál era el enemigo al que se refería David. Evidentemente él tenía muchos enemigos, salía a las guerras, peleaba con los ejércitos de las naciones vecinas, con el pueblo hostil que tenía David, particularmente con los filisteos. Pero no hay ciencia, no tenemos a ciencia cierta el conocimiento de que haya sido pues un enemigo físico, un individuo o un pueblo o otro ejército. Hay algunos comentaristas que hablan que posiblemente el enemigo al que se está refiriendo David sea una enfermedad que él tenía. O a lo mejor un sentimiento como el que nos ha expresado del alejamiento de Dios a su vida. Pero ¿qué ha sido su enemigo? Otros comentaristas dicen que el enemigo de David era él mismo y su propio corazón. Puede ser. Aun y cuando no tenemos nosotros en este salmo evidencia de un enemigo en particular, y sin especular demasiado y alegorizar la escritura, debemos pensar nosotros que hoy tenemos nosotros un enemigo. El enemigo ciertamente somos nosotros mismos y nuestro propio pensamiento. Pudiésemos pensar que el virus del COVID-19, este virus tan maligno que nos ha afectado a muchos, puede ser nuestro enemigo. Si este es su enemigo, bueno, entonces ese es un enemigo. Insisto que no podemos alegorizarlo, no puedo decir cuál es tu enemigo y que se invente un enemigo. Pero todas las circunstancias a nuestro alrededor que están afectando nuestra vida, nuestra fe, y que están haciendo que nosotros pensemos que Dios nos ha abandonado, que se está escondiendo de nosotros, que no está atento de mis sentimientos y de mis emociones, que no está al pendiente de mí. Si este es el pensamiento que tenemos, si esto es lo que está albergado en nuestro corazón, puede ser nuestro enemigo.
También si es la enfermedad, si estamos postrados, si nuestra vida está en riesgo, si hemos perdido un ser amado, si nuestro corazón está desfalleciendo por las circunstancias externas, entonces puede ser que las circunstancias externas sean nuestro enemigo. Y David está diciendo, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? No le podemos poner palabras a la escritura que no tiene, pero pudiésemos pensar, ¿hasta cuándo este virus será que nos esté afectando a nosotros? ¿Hasta cuándo el sentimiento del abandono de Dios estará sobre mí? ¿Hasta cuándo aquello que más me aqueja estará sobre mí? Esta serie de 4 preguntas de hasta cuándo, como poniendo límites a Dios, están en la mente y en el corazón de David. ¿Han estado en la suya? Seguramente que sí. Quiero decirle que no es pecaminoso. No es pecaminoso siempre y cuando no nos quedemos con esas preguntas sin respuesta. No es pecaminoso si solamente nos quedamos con esa reflexión. No es pecaminoso cuando este es el inicio de una reflexión que nos va a llevar a glorificar al Señor por lo que hace en nuestra vida. Así que después de esta expresión, si el Salmo se hubiera quedado con estos 2 versículos nada más, quizá tendríamos razón de juzgarle. Pero viene una petición, o vienen las peticiones. Entonces David, delante del Señor, con toda honestidad, postrado, con toda su debilidad y con todo este sentimiento de angustia, de aflicción delante del Señor, entonces le hace peticiones particulares. Y le dice, con 3 palabras, con 3 expresiones, mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Versículo número 3, mira, respóndeme, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. La petición de David para con el Señor es esto. Y no podemos apartar cada una de estas expresiones porque son la expresión completa. Mira, respóndeme, alumbra. Vea el proceso de la expresión. Pero por supuesto que el Señor está al pendiente de él. Acaba de decir hace poco que el Señor le ha olvidado y que ha escondido su rostro de él. Y ahora está David diciéndole, Señor, mira, que estén atentos tus ojos sobre el clamor de tu pueblo. Porque David sabe, conoce a su Señor y sabe que el Señor le ha dicho que no lo va a dejar. Y él sabe que el Señor, aunque él ande en valle de sombra y de muerte, no debe de tener mal alguno porque él está con él. Él sabe que el bien y la misericordia lo van a seguir todos los días de su vida. Él lo escribió. Él sabe. Y lo único que hace es una expresión de confirmarse a sí mismo la petición que le hace al Señor. Mira, no está mal. Estamos en problemas. ¿Tenemos nosotros la enfermedad ahora en nuestro cuerpo o en un ser amado? Hemos estado orando al Señor pidiéndole hasta cuándo. La petición que le podemos hacer honesta es, Señor, mira. El Señor ve. Pero no solo esto. Él le dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Reconociendo que Dios es su Dios. Reconociendo con quién está hablando. No solamente mira, Señor, sino respóndeme. Por supuesto que David no está esperando una respuesta audible como nosotros presumiblemente necesitaríamos. Tampoco está hablando David de que le dé una experiencia sensorial, ¿verdad? Suprarracional, que él pudiera experimentar de repente un gozo sin ninguna razón. Lo que está diciendo David es, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Y le dice entonces, si miras y me respondes, entonces alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Pon luz en mis ojos. Ciertamente, mis ojos físicos, pero mis ojos espirituales. Alumbra mis ojos. Tiene que ver con dar luz a mi ser. Tiene que ver con que, Señor, tú, no estoy esperando que me des una respuesta específica a cada pregunta absurda que te acabo de hacer, pero lo que sí estoy esperando es que tú pongas luz en mi rostro, que mi ser se ilumine al mirarme, al responderme, alumbra mis ojos.
Que yo pueda experimentar y sentir y ver completamente lo que tú has hecho y lo que tú harás y lo que has hecho con mi vida. La expresión de David. Quizá él tiene en su mente esta bendición sumo sacerdotal que hizo Aarón para con el pueblo. ¿Se acuerda de esto? Número 6. Número 6, 24 al 26. Aarón, dando bendición al pueblo, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Pero vea lo que dice. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Moisés escribió esto. Esta bendición de Aarón hace muchos años antes de David. Y cuando David le está diciendo al Señor, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, y alumbra mis ojos. Quizá está apelando a esa bendición que el pueblo recibía desde aquel entonces. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Necesitamos que el Señor alumbre, que el Señor nos dé dirección, que pueda abrir los ojos espirituales de los regenerados y entender que Dios está acá. Mira, le podemos decir al Señor, mira mi circunstancia, respóndeme Jehová, Dios mío, pero alumbra mis ojos. Porque el Señor ha estado siempre ahí. Porque el Señor nunca me ha abandonado. Porque el Señor nunca ha escondido su rostro sobre mí. Porque el Señor ha estado pendiente de mis enemigos y está en mi corazón para que mis sentimientos no me traicionen y aconsejen a mi pensamiento. Mira, respóndeme, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no me dé por vencido. Para que no piense que tu alejamiento de mí implicaría la muerte. Dame la sensación espiritual de que estás conmigo. Alumbra mis ojos. Un ancla que nosotros tenemos como creyentes preciosa en toda la Escritura para que nosotros sepamos que el Señor está ahí y que nunca nos va a abandonar y que nunca se olvidará de nosotros y que jamás esconderá su rostro sobre nosotros y que no permitirá que nuestro corazón desfallezca y que no va a permitir que el enemigo se enseñoree sobre nosotros. Es lo que Santiago dice en el capítulo número 4, verso 8. Ancla preciosa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. David hizo esta oración. Cuestionativa sin duda, pero pide que alumbre sus ojos. Se acerca a Dios. Y David sabe perfectamente bien, que Dios se acercará a él. Así que alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Esta petición es preciosa. Añade en el versículo 4, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. No permitas que desfallezca. Porque si yo desfallezco, mis enemigos se van a alegrar. Porque si yo desfallezco, entonces mis preguntas iniciales no tendrán respuestas espirituales. Entonces afirmaré que no me miras, que no me respondes y que no has alumbrado tu rostro sobre mí. No has alumbrado mis ojos. Y entonces el enemigo se enseñoreará sobre mí. El versículo dice textualmente, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Señor, mira, respóndeme, alumbra mis ojos, porque tú eres mi Dios, que me has prometido estar todos los días de mi vida conmigo. Tras esto, amados hermanos, viene un versículo, dos versículos que hablan de la recuperación de David. Si usted se da cuenta, al principio era muy para él. Me has olvidado a mí. ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma?
con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Todo se trata de él. Pero parece ser que después de la reflexión y de la petición, él encuentra entonces respuesta y viene su recuperación. El versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Entonces la recuperación viene a partir de la petición, en donde él sabe que el Señor lo va a alumbrar, que sabe que no lo va a abandonar. Y le dice al final, yo en tu misericordia he confiado. No importa que mis sentimientos, que mis expresiones, que mi experiencia interna diga que me has olvidado, diga que te has escondido de mí, diga que no estás al pendiente de mis pensamientos, diga que no estás al pendiente de mis enemigos. Yo, después de saber que alumbras mis ojos para que no vea la muerte, yo sabiendo que estás conmigo, yo en tu misericordia he confiado. No en mi pensamiento, no en lo que yo experimento internamente, sino en tu misericordia. He dejado de pensar en mí para pensar en ti, tu misericordia, no mi capacidad, no el poder que tengo de autoconvencerme, no mis deducciones inteligentes, sino en tu misericordia. En tu misericordia, cuando nosotros llegamos a concluir que no importa la condición en la que nosotros nos encontremos, de todas maneras todo es para su gloria y es confiando en su misericordia, en su misericordia. Y además en sabernos salvados por el Señor, porque David añade, mi corazón se alegrará en tu salvación. No solamente tu misericordia, sino tu salvación. Tú has prometido mi salvación y en esto me gozo. Por eso, y la recuperación es preciosa, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿Ve el cambio? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo mis pensamientos van a traicionarme? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enseñoreará sobre mí? ¡Qué contraste! Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Pero estamos confundidos. ¿Le ha hecho bien? Pues no acaba de decir al principio que se siente olvidado de Dios, escondido de Dios. ¿No ha experimentado que sus enemigos se enseñorean sobre él? ¿No ha dicho que su pensamiento y su mente no están haciendo la tarea espiritual? ¿Me ha hecho bien? Claro, el Señor le ha hecho bien. Pablo más adelante va a darnos orientación al respecto. Dijo a los romanos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Esperanza. Porque la aflicción, el dolor, por supuesto, no nos gusta, pero prueba nuestro carácter. Yo quiero dejarle con esto en su mente. Isaías 50:10 dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y recuerde que todos los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé, amados hermanos, que hemos pasado por situaciones difíciles. Yo mismo he pasado por situaciones difíciles por la pandemia. Y quizá en la mente y en el corazón mío o de ustedes haya habido estas preguntas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? A lo mejor está en depresión o en tristeza y se desespera y pregunta ¿hasta cuándo, Jehová? Ha orado al Señor constantemente, diligentemente, fielmente, con lágrimas. Y se pregunta, ¿hasta cuándo? Ore al Señor. Dígale, mira, respóndeme. Jehová, mi Dios, alumbra mis ojos, porque cuando Dios alumbre sus ojos, podrá ver en el ámbito espiritual que lo que le está pasando redundará para su propio beneficio y para la gloria de Dios, aunque en ello nos vaya a la muerte. Dios está con nosotros.
No tiene que ver con darnos la salud o prosperarnos, sino que tiene que ver con su santa presencia en la vida de cada uno de nosotros. Por esto, debemos confiar en su misericordia. Al lograrnos en su salvación, cantarle al Señor todo el tiempo, porque en medio de la situación que esté viviendo, Él le ha hecho bien. El mundo no lo entiende. Usted sí, porque tiene un corazón regenerado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque la experiencia de David nos puede ayudar para entender nuestra propia vida. Señor, ciertamente hemos tenido oraciones absurdas, reclamando, preguntando, pero nos has ministrado. Queremos, Señor, nosotros hoy experimentar tu misericordia, reconocer tu salvación, cantarte a ti, porque entendemos que en todo lo que nos está sucediendo, lo que nos ha sucedido y lo que nos sucederá, todo, Señor, lo has hecho para nuestro bien. No queremos más preguntar hasta cuándo, sino queremos glorificarte por lo que nos has dado. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos llegado al final. Recuerde que tenemos toda una serie de actividades en nuestra iglesia que serán de beneficio para nosotros. Y le aviso, el consistorio ha determinado que seguimos todo el mes de febrero de manera virtual, es decir, en línea. Así que no deje de estar presente en todas las actividades de la iglesia. Me da mucho gusto saludarle, le deseo lo mejor, que Dios